Los espejos han sido desde siempre objetos fascinantes, reflejos de nuestra imagen, pero también de nuestras sombras. Estos simples artefactos se convierten en portales hacia lo desconocido, en trampas para el alma. En el silencio de la oscuridad, un espejo puede ser mucho más que una simple superficie de cristal. Es un umbral a lo inexplicable, una puerta al oculto que también puede revelar aquello que no debería verse, o aún peor, lo que no debería de existir. Por eso el día de hoy te he traído este relato sobre una chica que aprendió a la mala que jugar con los espejos no siempre es la mejor opción. Sin más que decir, comencemos. Cuando era muy pequeña recuerdo que mi familia era muy pobre, tanto así que no recuerdo que de niña tuviese un sitio al que yo quisiera sentir como mi hogar. Nos mudábamos constantemente por no poder pagar una renta por mucho tiempo, y muy a menudo nos quedábamos a dormir en hoteles de paso. Mi madre siempre nos decía a mí y a mis hermanos que un día tendríamos una hermosa casa con jardín y un vecindario lindo, pero algo dentro de mí me decía que eso jamás se volvería realidad. Creo que cuando yo tendría unos 14 o 15 años, cuando la oportunidad de hacernos con una casa se presentó, era un amigo de la infancia de mi padre, el cual había heredado la vieja casa de su madre. Pero claro, él ya tenía su propia casa. Sin mencionar que, como aquella mujer ya era muy anciana, la casa necesitaba muchas reparaciones, por lo cual le propuso un trato difícil de rechazar a mi padre. Podría irle dando pagos por la casa hasta terminar de comprarla, y podríamos vivir ahí mientras tanto. Eso sí, las reparaciones deberían correr por nuestra cuenta. Mi papá no tuvo que pensarlo mucho tiempo para aceptar aquel trato, que sonaba muy bueno para ser verdad. Honestamente, siempre he pensado que le dábamos algo de pena a aquel hombre, pero bueno. Empacamos de nuevo y nos mudamos a aquella casa, esta vez con la promesa de que jamás nos volveríamos a mudar de nuevo. Recuerdo que yo estaba muy emocionada, y mi padre, al verme la cara de felicidad, me prometió que por ser la hija mayor, era la única que podría tener una habitación para mí sola, por lo cual mis dos hermanos compartirían una. Al apenas abrir la oxidada reja de la casa, la verdad me decepcioné un poco. No era como lo que yo había imaginado. Había varias macetas con plantas podridas y moribundas. Aquella anciana parecía que había sido una capadora de plantas, y cuando ya las tenía, se le olvidaba regarlas. Las ventanas estaban tan sucias que a pesar de no tener cortinas, era imposible ver hacia adentro, y al apenas entrar a la casa te llegaba un fuerte olor a viejo y guardado, que aunque quisieras ignorar, se metía entre tus pulmones y te obligaba a toser. Mi madre abrió casi todas las ventanas con la esperanza de que aquel aroma se dispersara un poco. Otro punto a la vez positivo y negativo de aquella casa era que estaba amueblada. Lo malo era que los muebles también tenían ese peculiar aroma aguardado. Mis hermanos y yo subimos corriendo para escoger nuestras habitaciones, y aunque al principio comenzamos a pelear por quién tendría la habitación más grande, finalmente llegó mi padre y nos dijo que como mis hermanos compartirían habitación, entonces ellos dos merecían quedarse con la habitación. Eso me molestó un poco, pero al final me terminé resignando. El piso de mi nueva habitación estaba tan lleno de polvo que no se podía distinguir ni el color del mismo. No tenía cama, pero sí había algunos muebles cubiertos con sábanas que en un pasado fueron blancas, pero en este momento estaban percudidas y llenas de polvo. La primera que quité tenía debajo una bonita cómoda para ropa de color esmeralda. Revisé todos los cajones, pero solo había una copia de la Biblia en uno de ellos. Sin abrirla, la dejé donde estaba y seguí con lo mío. La segunda sábana tenía debajo un pequeño librero. Estaba bastante lleno. Verifiqué los títulos, pero no había nada que yo quisiera conservar, así que pensé que podría tirarlos y usarlo para mis cosas. Caminé hacia la última sábana y di un rápido tirón. Era un mueble para arreglarse. Al principio sonreí para mí misma, pues era muy bonito. El espejo tenía una forma de corazón y tenía luces alrededor. Era de madera de pino, o eso creo, pues curiosamente era lo único que olía diferente a aquella casa. En los cajones encontré un alajero, y dentro de él había un par de pulseras y aretes de oro y plata. No estaba segura si debía decirle a mi madre o quedármelas para mí misma. Seguí abriendo dos cajones más, pero solo encontré un cepillo y spray para el cabello. Sin embargo, algo se me hizo muy extraño cuando abrí el último cajón. Habían veladoras negras, algunas con cabello clavados con alfileres a la misma, al igual que una pequeña ouija de papel, con una piedrecita perforada en el centro. Examiné todo esto en un buen rato con mucha curiosidad, pero al no tener idea de lo que era, decidí que era mejor tirarlo a la basura junto a las otras cosas que no parecían ser de mucha utilidad. Supuse que no había ningún tipo de problema si hacía esto,
pues el amigo de mi padre le había dicho que ya no quería nada y podríamos usar o tirar todo lo que estuviera. Cuando terminé de escoger lo que quería y lo que no, decidí que quería conectar aquel bonito espejo en forma de corazón, pues realmente quería saber si funcionaba. Y para mi sorpresa lo hizo. Rápidamente corrí a reflejarme, pero apenas estuve enfrente de él, algo dentro de mí me dijo que aquel espejo tenía algo muy inquietante. Era mi reflejo, pero no sé, había algo que no me dejaba tranquila. Se sentía como si mi reflejo no fuera yo, y estuviese algo dentro que tomara mi forma. Recuerdo incluso que comencé a hacer movimientos bruscos y gestos esporádicos para probar mi punto, pero como era de esperarse, solo se hacía lo que el espejo sabe hacer. Me sentí algo torpe después de eso y decidí que lo mejor era fingir que nada había sucedido, pues para mi suerte nadie me había visto. Di un rápido tirón al cable del espejo y los foquitos se apagaron al instante. Perdiendo el interés por aquel espejo, tomé la bolsa de la basura y decidí que era hora de sacar todo eso de mi cuarto. Cuando escuché algo que me heló la sangre, fueron un par de golpecitos. Era como si alguien golpeara el vidrio de la ventana para llamar la atención. Volteé, pero no había nadie en mi ventana. Además de que eso era imposible, pues estaba en el segundo piso y no había ningún árbol cuyas ramas pudiesen hacer eso. Por un momento creí que podía deberse a mi imaginación, o quizás había sido en la habitación de mis hermanos y que de alguna manera se escuchó con algo de fuerza hasta mi cuarto. Pero cuando me di la vuelta, decidida a dejarlo pasar, el sonido volvió a escucharse, y esta vez con mucha más fuerza e insistencia que la vez anterior. Y no solo fue eso, sino que en esta ocasión podía jurar que venía del espejo. Con algo de miedo me acerqué a él, pero cuando estuve de frente, no parecía haber nada extraño o paranormal en él. Estaba un poco desconcertada. Una parte de mí quería olvidar todo lo que había escuchado. Sin más, decidí no darle más vueltas al asunto. Así que tomé la bolsa de la basura y salí de ahí. Supuse que solamente se trataba de una casa nueva y que yo estaba exagerando las cosas, por lo que cuando saqué la basura y volví a mi nueva habitación, terminé de sacar mis cosas. Eso sí, trataba de evitar mirar al espejo a toda costa. Mi primera noche en la nueva casa no sabría cómo describirla, pues aunque yo siempre tengo sueños en los que puedo recordar cuando me despierto, al apenas recostarme en mi cama, caí profundamente dormida y no nada más eso, sino que fue como estar parada en una completa oscuridad. No recuerdo para nada qué es lo que pude haber soñado ese día. Cuando desperté, era porque mi padre y hermanos estaban limpiando el jardín de enfrente. Al apenas asomarme por la ventana, mi padre gritó que ya bajase a ayudarlos, por lo cual me cambié de ropa y me puse unos tenis cómodos para ayudar. De manera casi instintiva y sin recordar lo que había pasado con aquel espejo el día anterior, me reflejé en él para arreglarme un poco el cabello. Al principio parecía no haber ningún tipo de problemas. Estaba haciendo lo que se suponía que hace un espejo, pero cuando agaché la mirada para buscar unas ligas para mi cabello, sentí algo extraño, como si alguien más me mirase. Levanté la cabeza casi enseguida y no sé cómo explicarlo, pero podría jurar hasta el día de hoy que mi reflejo no había agachado la mirada conmigo. Era como si ya tuviera la mirada al frente, mientras yo aún estaba levantando la mía. Retrocedí de la impresión, lanzando un pequeño grito ahogado. Sin embargo, el reflejo en el espejo comenzó a imitar de nuevo cada uno de mis movimientos, como se suponía que debía ser. No sabía qué demonios era lo que estaba pasando, por lo cual, aún algo asustada y desorientada por lo que acababa de pasar, salí de mi cuarto. Trataba de calmarme y repetirme constantemente que lo que había visto no podía ser real, que lo más probable era que seguía un poco adormilada, y por eso había creído ver lo que vi, pero aún así no podía sacarme aquella tétrica imagen de la cabeza. Así que cuando llegué al jardín junto con mi padre y mis hermanos, le dije a mi padre que quería sacar aquel espejo de mi cuarto. Al principio me lo cuestionó, pues me dijo que yo ya había estado pidiéndole por meses un espejo con luces integradas, y que ese espejo ya tenía lo que quería. No le quise decir la verdad, sobre todo porque no pensé que fuera una excusa válida. Mi papá era el tipo de padre que si le tienes miedo a nadar, te aventaría a la alberca sin flotadores, y solamente te sacaría de ahí el tiempo suficiente para respirar y te volvería a tirar hasta que fueras capaz de salir de la piscina por tu propia cuenta. Así que sabía que si le contaba mi anécdota, con más ganas lo dejaría ahí. Así que le dije que no me gustaba y que además tenía varios foquitos fundidos. Estaba dispuesta a averiarlo yo misma, si eso conseguía liberarme de él.
Mi papá me dijo que podía intentar revisarlo para ver si tenía arreglo, pues no iban a tirar algo como eso a la basura. Aún así, eso me dejó más tranquila. Solamente tenía que asegurarme de estropearlo para que mi papá lo sacara de mi cuarto, y después solo tenía que esperar a que mis hermanos estuvieran jugando para que ellos se encargaran de destruirlo por completo. Ellos eran muy buenos arruinando ese tipo de cosas, y con algo de suerte, tendría un espejo nuevo en poco tiempo. Por lo cual, apenas terminar de ayudar a mi padre, subí a mi cuarto. Me subí a una silla y comencé a quitarle los foquitos para intentar arruinar su conexión o algo así. La verdad no estaba segura de cómo averiar algo, así que quité varios de ellos y comencé a picar los puertos de conexión. No me preocupaba, pues me había cerciorado de que no estuviera conectado a la corriente. No estoy del todo segura de lo que pasó a continuación, pues hasta la fecha no sé si fui yo con los movimientos que estaba haciendo arriba de esa silla, o quizás se trató de algo más, pues mientras estaba ocupado en lo mío, la silla se volteó nada más así de repente, haciéndome caer al piso, y eso no fue lo peor, pues al caer mi mano aterrizó sobre uno de los focos, rompiéndose en 1000 pedazos, pedazos que ahora estaban enterrados en toda la palma de mi mano. Grité como nunca había gritado en mi vida. Realmente me estaba doliendo mucho y había mucha sangre saliendo de mi mano. Pero lo más aterrador para mí era que yo había colocado por seguridad todos los foquitos dentro de un cajón para no romper ninguno por accidente. No había manera de que alguno de ellos estuviera en el piso. Mi mamá y mis hermanos llegaron casi enseguida. Estaban muy alterados por mis gritos. Me ayudaron a levantarme y me llevaron a la cocina para intentar sacarme varios vidrios y curarme la mano. No supe qué decirles. Cuando logré tranquilizarme, volví a mentir, diciéndoles que había intentado arreglar el espejo por mi cuenta y por eso me había caído. Sabía que aunque dijera la verdad, no me iban a creer de todas maneras. Recuerdo que mi papá se molestó mucho por eso. Subió a verlo y cuando supo que no tenía ningún defecto, me dijo que seguramente algunos foquitos del espejo estaban sueltos y por eso no encendían muy bien, pero que ya se los había acomodado y ya servían todos a la perfección, obviamente con excepción de algunos. En ese momento supe que no podía deshacerme de esa cosa mientras estuviera ahí. Por varios días tuve sueños horribles sobre mí. Me estaba cepillando el cabello frente a aquel espejo y de repente mi reflejo dejaba el espejo sobre el mostrador y sacaba las manos del mismo para intentar jalarme dentro del espejo. Recuerdo que me decía cosas como que él no merecía mi lugar y que yo no lo apreciaba. Después de eso, mi mejor intento por resolver el problema era cubrirlo con una manta y a pasar el menor tiempo posible en mi habitación. No me costaba trabajo por buscar una excusa para no estar ahí. Mi padre estaba trabajando muy duro en las reparaciones de la casa y yo me ofrecí a ayudarlo. Y a decir verdad, había comenzado a funcionar. Aquellas pesadillas estaban desapareciendo. Estaba comenzando a tener más sueños normales y por un momento creí que mis problemas habían solucionado. Incluso comencé a pasar un poco más de tiempo en mi cuarto, obviamente con el espejo cubierto. Era como si al cubrirlo, todo lo malo quedara atrapado ahí también. Más o menos 1 mes y medio después de que estaba usando esta técnica, desperté durante la madrugada. Me asustó mucho ver que los focos alumbraban por debajo de la sábana, con lo que la había cubierto. Por un momento pensé que alguno de mis hermanos pudo haber entrado a mi cuarto y conectarlo, para así tratar de gastarme una broma. No era algo que ellos solían hacer, pero esa era la única explicación que tenía. Solo tuve que alumbrar en dirección al cable con mi teléfono, para poder ver que ni siquiera estaba conectado al puerto de la electricidad. Si se preguntan por qué no grabé nada, eran los 2000. Lo más genial a lo que podías aspirar era una linterna en el teléfono. Los focos comenzaron a tintinear. Solo pude cubrirme por completo con las cobijas, rezando todo lo que se me viniera a la cabeza, rogando a Dios por lo que sea que estuviera viviendo en mi espejo, solamente se fuera y me dejara tranquila. Pero eso no sucedió, pues empecé a escuchar cómo el mueble del espejo se sacudía ligeramente. Podía escuchar cómo las patas chocaban contra el mismo piso. Aún con mucho miedo, me quité las cobijas de la cara, y fue entonces cuando el mueble comenzó a moverse aún más rápido, como si supiera que yo estaba viendo. Finalmente aquella sábana con la que estaba cubierto cedió, cayendo al piso, y fue entonces cuando dejó de sacudirse. Mis ojos no podían creer lo que estaban viendo. El espejo reflejaba mi cuarto, pero de una forma muy extraña. Aunque no supiera decirte exactamente qué era lo que estaba diferente, solo algo dentro de mí lo decía. También la textura del espejo se veía muy diferente a como siempre lo había visto. Parecía un poco más rugosa y al mismo tiempo suave. Era como si pudiese atravesarlo si así lo deseaba.
Seguí en mi cama pensando si lo mejor era quedarme ahí o volver a cubrirme con las cobijas y rezar hasta quedarme dormida. También estaba pensando en salir de la cama y correr tan rápido como fuera posible para salir de aquella habitación, pero tenía tanto miedo de que algo pudiera salir del espejo y me arrastrara al mismo. Mi tercera opción fue gritar, y de esa manera lo hice. Debí gritar hasta que mi garganta me ardió, pero sin importar cuán afónica quedé, nadie en la casa pareció escucharme. De repente algo cambió en el espejo. Fue como si el cuarto que estaba en el reflejo se encendiera la luz, y después de eso me pude ver a mí misma reflejada en el espejo, aun cuando yo seguía en la cama. No estaba haciendo algo extraño, solo comenzó a cepillarse el cabello y a arreglarse. Aún así me dio un miedo terrible ver lo que fuera esa cosa tomar mi forma. No sé de dónde saqué el valor necesario, pero me levanté de la cama dispuesta a salir corriendo de ahí. Apenas poner un pie en el piso, pude ver cómo mi reflejo, o lo que fuera esa cosa, se dio cuenta y volteó en mi dirección, como si me hubiera notado por fin. Dio unos cuantos golpes al espejo y comenzó a reír. Su risa se escuchaba ahogada, como si alguien se riera detrás de la ventana. Aún muy aterrada, lo único que alcancé a hacer fue arrojarle con todas mis fuerzas uno de mis tenis. Grande fue mi sorpresa cuando el tenis chocó contra el vidrio. Antes de siquiera entender lo que estaba pasando, le aventé mi reloj despertador y esta vez logró partirse por completo. Recuerdo que cuando el espejo estuvo roto, salí corriendo de mi cuarto y pisé los vidrios, haciéndome varios cortes en las plantas de los pies, pero eso no me importó. Aquella madrugada me quedé dormida en la sala. A la mañana siguiente le dije a mi padre que había intentado moverlo y se me había caído, y por suerte nunca más volví a tener una experiencia como esa. La verdad, ahora que soy adulta, me da curiosidad saber qué era eso, si tenía algo que ver con la vela negra y el intento de Ouija que encontré cuando nos mudamos, o si tal vez era una especie de portal a otra dimensión, pero creo que jamás podré tener una respuesta, ya que no quiero saber realmente qué era ese espejo.